La Biblia en Levítico capítulo 25, el verso 10, que dice así: para la gloria del Señor. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis su viñedo, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Sea para la gloria del Señor. Siéntense en la iglesia y Dios le pague por la reverencia a su palabra. Vamos con la ayuda de Dios a recordar su palabra. Una vez leído la porción de las Escrituras que habla acerca, el capítulo 25, acerca de un año jubileo, que es el 50 años, que en esos 50 años iba a haber libertad de los esclavos, perdón de la deuda, ¿verdad? Iba a haber muchos beneficios que el hombre iba a obtener en ese año también de alegría. Cuando se aproximaba seguramente aquel año, el año 50, que se repetía cada 50 años, ¿verdad? Pienso o creo o podemos nosotros mismos entender que aquellos que eran esclavos, que tenían amos, cuando se acercaba aquel año, ¿verdad? Para ellos anhelaba o habían como una forma de ansiedad para que llegara ese año, porque en ese año ellos sabían que iba a acontecer algo muy especial, que iban a ser libre de de la esclavitud, ¿verdad? Según como lo tratara el amo, ¿verdad? Según como lo tratara el amo. Pues que hay esclavos, aunque sean esclavos, ¿cómo se siente? Se siente libre. No se siente que son esclavos, por el trato que se le da, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Y cuando dice más bien aquí, y santificaréis el año 50, y nosotros cuando entendemos santificar, nosotros entendemos que es consagrar, ¿verdad? Es dedicarse todo este año a Dios, ¿verdad? Y que ese año iba a ser de pura consagración y dedicación y servicio y adoración. ¿A quién? A Dios. Era un año especial, un año muy especial, ¿sí? Y quisiera nosotros, porque el tiempo, pero a veces se acelera, y todo eso lo que aconteció en la ley es un bosquejo, ¿sí? De la sombra, de lo real, dice en el libro de Hebreo, lo vamos a leer, dice, de lo real y verdadero. En Hebreo capítulo 10, lo voy a leer para la gloria
del Señor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra ¿de qué? De los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Muy bien, porque la ley, que teniendo ¿qué? La sombra de los bienes venideros, ¿verdad? ¿Iba a acontecer algo? ¿Iba a venir algo? Sí, los bienes que vinieron a través de quién, dice la misma palabra de Dios en el libro de Juan, no lo vamos a leer, 1:12, 1:11, nos relata que la ley fue dada por medio de Moisés, pero dice la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso todo eso era ¿qué? Un bosqueo de lo que había de venir, ¿verdad? Porque manifiesta la misma palabra de Dios en el libro de Juan, nos relata, la hora es, ¿verdad? La hora ha llegado. Y habla de qué? De los verdaderos adoradores, ¿verdad? Cuando adorarán a quién, al Padre en espíritu y en verdad, lo dice en el libro de Juan 4:23, 24, ahí nos narra, cuando los verdaderos ¿qué? Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y decía el apóstol del Señor acerca del jubileo, lo comentaba y lo decía el hombre de Dios. ¿Cuándo inició, cuándo empezó el jubileo? ¿Verdad? Y él mismo nos daba la respuesta y nos decía, el jubileo para nosotros, para su iglesia de esa era, de ese tiempo, empezó el 6 de abril 1926. ¿Sí? Jubileo significa ¿qué? Libertad. Y me decía, por eso no son 50 años, ¿verdad? Cristo trajo ¿qué? La verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y la verdad dice, os hará ¿cómo? ¿Verdad? Nos relata en el libro de Juan otra vez. Y la verdad os hará ¿qué? Libre. Así que ya no estamos, ¿verdad? Sujetos a ¿qué? A la ley, a la carne, sino sujetos a una enseñanza, sujetos a una doctrina, por lo que aconteció, y nos narra el profeta Ezequiel hablando de aquel valle de los huesos secos, ¿verdad? ¿Cómo estábamos? Como narra aquella profecía, ¿sí? Que esos muertos, ¿cómo estaban esos huesos? Inertos, sin vida, sin piel, sin venas, sin sangre. Pero el Señor hizo una obra milagrosa. Por eso dice en el libro de Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Pero llegó, los hermanos, fíjense, en el año 1926, los que por primera vez, la primera creyente, sabemos que nuestra hermana Elisa, le llegó a ella la libertad, el día de jubileo le llegó a ella primero. Ella nos narra las escrituras, o la historia más bien, ¿verdad? Que es parte de las escrituras de Dios, ¿sí? Nos narra que ella fue la primera ¿qué? Creyente. En ese día, en ese momento en el cual ella creyó, ¿fue ella libertada? Sí, libertada fue, ¿verdad? Y nosotros, hay una nota que pongo en
en mi libreta de apunte aquí y pongo 1964. 9 de junio 1964. Sucedió algo, ¿verdad? Fue triste lo que pasó, pero tenía que pasar. Como todos los nacidos de mujer, dio en una ocasión el apóstol Samuel, todos los nacidos de mujer debemos de regresar al polvo de donde hemos sido ¿qué? Tomado. Todos tenemos que regresar. Llegó el día en que el hermano Aarón durmió en los brazos del Señor, ¿sí? Y fue recogido por los ángeles de Dios. Pensaba la iglesia, algunos de ustedes, no sé si eran testigos de este acontecimiento, fue un día como doloroso, fue un día triste. Yo no estaba, pero me imagino, ¿verdad? Porque nosotros lo hemos sentido hace poco, sí, me imagino, ¿verdad? Pero dijo un hombre, la lámpara de Israel no se ha ¿qué? No, ¿verdad? La lámpara de Israel no se ha ¿qué? ¿Verdad? No se ha apagado, porque había uno que Dios había ¿qué? Señalado. ¿Qué pensaba la gente? O mismo los mismos hermanos de aquella era, ¿qué pensaron? Se terminó, se acabó. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios es un plan bendito. Tenía ya apartado ya a un varón de Dios. Lo conocimos, ¿sí? Vivimos con él. Nos cuidó, nos pastoreó, nos amó, nos perdonó también, ¿sí? Fue Samuel Joaquín, apóstol del Señor, ¿sí? ¿Qué pensábamos nosotros? Que la fiesta, porque al estar en la iglesia, yo considero la iglesia como una fiesta espiritual, donde hay gozo, donde hay alegría, también hay pena, no cabe duda. Pero dice el siervo de Dios, a continuación no lo diga en la consagración, pero cuando hacemos oración, dice Dios, hay ángeles también aquí en la tierra, y millares de otros, dice, en los cielos, que bajan a consolarnos, a ayudarnos, a fortalecernos. ¿Son los ángeles de quién? Son los ángeles de Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, la iglesia es un manantial de vida, ¿sí? Es una fiesta como continua. Aquí no se ata. Por eso dice, nosotros estamos, por eso, jubileo. Ponía en mi título tema jubileo, libertad. Y decía el hombre de Dios, somos hijos de ¿qué? De la libertad. Porque el Señor nos hizo libre. Y a libertad hemos sido llamados, ¿verdad? Y en esa libertad hoy gozamos de una vida plena, ¿sí? Y estamos, dice la madre, y estamos muy felices con el Señor nuestro Dios. Y seguimos y vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y dice, muertos en nuestros delitos, Efesios capítulo 2, el verso 1. Amén. Aleluya. Hasta ahí Dios le paga a nuestra hermana.
Dios le pague. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecado. Y lo dice bien, y nos lo recuerda y lo señala bien, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo. Sí. Éramos que igual que quién, que los demás, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ellos, el pueblo, los esclavos, esperaban el día 50, el año 50. A nosotros llegó la elección de Dios. ¿Sí? La elección de Dios es un regalo. ¿Sí? Ese regalo que Dios ha querido darnos para nosotros. Y un apóstol para los pecadores, entre los cuales me encontraba yo. ¿Sí? Muy bien. Y decimos, y Él os dio vida, ¿verdad? Porque ¿cuál era nuestra situación? ¿Verdad? Esta era nuestra condición, y nosotros nunca debemos de olvidar de donde Dios nos llamó, de donde Dios nos sacó, dónde es nuestro origen. ¿Sí? Por eso que nadie se jacte. ¿Sí? Por gracia soy salvo, por eso, por gracia. ¿Es un don de quién? Es un regalo que Dios quiso darnos a nosotros. Pero debemos de recordar, hermano, de donde Dios nos sacó. Por eso dice, en lo cual anduviste en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál era nuestra vida pasada? Decía el apóstol del Señor, cada rostro es una historia. Cada rostro quiere decir que cada uno de nosotros somos una historia. Somos un testimonio. Somos una obra de Dios. Somos un milagro de Dios. Cada uno de nosotros podemos contar lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? ¿Nos liberó de qué? Del vicio, del adulterio. Éramos adúlteros, algunos de nosotros, fornicarios, ladrones, hechiceros, mentirosos, afeminados y todo lo que sigue, borrachos. De ahí nos sacó el Señor, mentirosos, ladrones. De ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Nos liberó. Sí, nos liberó de aquel que nos tenía como, de aquel que nos tenía preso, de aquel que nos tenía esclavo. ¿Esclavo de qué? Qué bonito es ser ahora y qué hermoso es ser ahora esclavo, pero de la justicia, esclavo del bien hacer. Qué bonito es servir a Dios con amor. Sí, y es lo que ha sucedido en nuestra vida. Yo he visto que todo lo que hemos venido en esta mañana, hemos venido voluntariamente, sin que nadie nos dijera, sin que nadie nos obligara, sin que nadie nos forzara, sino en nosotros ya hay algo muy hermoso. Es la fe, ¿sí? Es la gratitud, que nos hace recordar que Dios nos libertó un día, y que de esa libertad debemos de ser ¿qué? Agradecido, que nos sacó de qué, de ese mundo horrible. Nos sacó el Señor del mundo horrible. ¿Sí? Les voy a contar para la gloria del Señor. ¿Sí? Porque debemos de contar, hermano, porque cada rostro, les digo, es una historia, es un vivir que hemos vivido. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, sí, pero no debemos de vivir el pasado, debemos de vivir en lo presente, en lo de hoy. Lo que pasó, pasó, pero recordar
Si no viví en lo pasado, sino viví en lo presente. Y recordar lo que Dios ha hecho con quién, con cada uno de nosotros. Por eso les digo y les dije, la iglesia para mí es una fiesta continua, es un jubileo, es donde hay gozo y alegría. Al inicio, cuando dirá hermano, pues cuenta testimonio en vez de la doctrina, creo que el testimonio es enseñanza también. Y recuerdo, hermano, que al inicio, cuando su hermano conoció la iglesia, allá que fue unos días pasada a España a vivir con mi familia, recuerdo, mis padres se mudaron de Francia a España a vivir allá y me mudé con ellos. Y recuerdo, hermano, que allá conocí la iglesia del Señor. Tenía yo 24 años cuando conocí la iglesia del Señor. Pero esos anteriores, estaba yo en el mundo, perdido, viciado. Yo era adicto a las drogas. Por eso les quiero contar. Por eso les digo que la iglesia para mí me ha hecho libre de todo. ¿Verdad? Yo estaba sujeto a cada 2 horas. Les digo bien, oigan bien, iglesia del Señor. Cada 2 horas e inyectarme por esos brazos heroína y cocaína. Cada 2 horas me tenía que inyectar. Robaba, mentía. Si había que matar, mataba. Si había que hacer algo, lo hacía. Por tener tranquilidad en mi cuerpo. Y cuando conocí la palabra de Dios, el hermano me habló y yo sentí algo muy hermoso, muy lindo y que nunca había experimentado, solamente había experimentado cosas materiales. Pero un día escuché una hermosa palabra, ¿verdad?, que llenó mi corazón. No la entendí, pero no le hace, ni la comprendí ni lo que me querían decir, pero sentía algo. Y lo que sentí fue hermoso, ¿verdad? Por eso cuando conocí yo la iglesia, estaba yo todavía muy enganchado en las drogas, no sé cómo se dice en el término, muy adicto, muy aficionado, muy adicto a las drogas. Pero cuando el hermano me hablaba y me invitaba a la casa pastoral, yo sentía una tranquilidad enorme. Y yo deseaba, cada momento deseaba yo, cuando el hermano me va a invitar otra vez a su casa, que yo esté todo el día con él. Y yo esperaba que me dijera, que me invitaba. Yo esperaba la invitación. Hermano, a la semana de conocer la iglesia, el hermano Juan Francisco, el que estuvo aquí antes de mí, como diácono de aquí, me recogió en la casa pastoral. Dice, y sentía yo algo muy especial en la casa. Sentía paz, sentía tranquilidad, sentía calma, reposo. Es la paz de Dios. Por eso, hermanos, nosotros hoy somos libres de todo ¿qué? De todo engaño, de toda mentira, de todo vicio, de todo error, porque Dios nos trajo ¿dónde? A su pueblo. Y es hermoso, hermano, fíjese, y desde aquel día que me habló el hermano hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, fíjese, el Señor me tiene en su iglesia por misericordia. Y es hermoso. Por eso, hermano, si hemos oído la voz de Dios, ¿verdad?, es poderosa, que convierta el alma. ¿Sí? Convierta el alma, la voz de Dios. Si la oímos, no hagamos duro el corazón. Dejémonos guiar por la palabra de nuestro Dios, la cual da vida a los que nos encontrábamos como muertos, porque así era, muertos. Le conté solamente una porción, un mínimo, un 10% de mi vida, pero mi vida fue horrible, triste, sin sabores, amargado.
llegar a querer quitarme la vida muchas veces por poder salir de este mundo. Hoy al contrario, nosotros amamos la vida. ¿Somos amantes de qué? De la vida. Porque en nosotros vive Dios, vive el Espíritu Santo, vive Jesucristo y vive la elección en nosotros. Por eso dice el apóstol del Señor, somos el pueblo muy felices y muy felices nos sentimos de estar en este pueblo muy grande y hermoso. Por eso en el libro de Romanos nos narra las escrituras, y habiendo sido libertado, 6:23, Romanos 6:23 vamos a leer. Dios les pague a nuestras hermanas, Dios les pague. Hemos leído Romanos, habiendo sido libertado ¿de qué? Del pecado que hizo. Nos hizo libre el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Hemos hecho, ¿qué somos ahora? Libre. ¿Libre de qué? Del pecado, ¿verdad? Y no podemos regresar ¿a dónde? No podemos regresar ¿a qué? A ser esclavo ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Porque de ahí nos sacó ¿quién? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién sufrió por nosotros? ¿Quién dio su vida por nosotros? El Señor Jesucristo. ¿Y qué nos hizo? Nos hizo libre del pecado. Y dice una alabanza, y de volver a pecar, ¿mejor qué? Es mejor morir. Porque hoy gozamos de esa libertad. Libertad para hacer qué, ¿verdad? Para hacer el bien, fíjese. Libertad para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Como decía el apóstol, ya no vivo yo, sino Cristo vive en quién. Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y si vive Cristo en nosotros, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? ¿Verdad? ¿Las obras de quién? ¿Las obras de Cristo? Como dice el apóstol, ser imitadores de mí, como yo lo soy del Señor Jesucristo. Muy bien. Las obras, ¿verdad? Se jactaba el pueblo. Nosotros, y decían ellos, nosotros somos hijos ¿de qué? De Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decían? Y el Señor les dije, si fuese hijos realmente y verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? Y les declara así públicamente y en su cara les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Porque las obras de Satanás, ¿qué? Hacéis. ¿Sí? Nosotros, ¿cuáles son? En la fiesta, fíjese, porque en la fiesta, estamos de fiesta, pero si tenemos un traje, ¿verdad? Para ir a una fiesta que nos ataviamos, ¿sí? Si nos invita a un lugar, ¿cómo vamos a ir? Limpios, aseados, ¿verdad? Con nuestra vestidura la mejor posible, porque así nos invitaron y así queremos nosotros ir de una buena manera, respetando también al que nos invita. Nosotros, hermanos, hemos sido santificados.
hemos sido limpiados, hemos sido purificados y perdonados de todos nuestros pecados. Por eso dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Sí. Por nuestro fruto, ¿qué debemos tener? La santificación. De tener nuestro vestido como nuestro vestido interno ahora limpio. Sí. ¿Cuáles son las vestiduras que debemos de vestir? Y dice en el libro de Gálatas, ¿verdad? Lo conocemos todos. Creo que el capítulo 5 o 6 dice, y estas son las obras ¿de qué? De la carne, y otras ¿de qué? Del espíritu, ¿verdad? Y ahí empieza aquí a narrar lo que es amor, paciencia, benignidad, todo eso, ¿verdad? Empieza a narrar lo que es que los frutos de qué? Del espíritu. Porque hoy nosotros vivimos en una libertad, ¿sí? No como esclavos, repito, disculpe que lo repita, no como esclavos, sino como libres. Libres en hacer lo que agrada a quién, a nuestro Dios, ¿sí? Porque nosotros no podemos vivir como vivíamos. ¿Cómo? Podemos, aquí se puede hacer lo que uno quiera, nadie nos obliga, nadie nos fuerza, ¿sí? Pero qué bonito es agradar a Dios, ¿sí? Qué bonito, ¿verdad? Es servir a Dios ¿de qué? De todo corazón. Yo entiendo que a nosotros se nos ha permitido algo muy hermoso. Y dice el apóstol en su carta, el hombre de Dios, en el libro de Lucas, el capítulo 4, el verso 17, 4:17 del libro de Lucas. Dice así, para la gloria, lo voy a leer para la gloria de Dios. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Fíjese, dice, me ha enviado, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. Dios ha enviado a alguien para consolarnos, para curar nuestras heridas. Sí, ha enviado, fíjese, la elección, dice el apóstol del Señor, yo no soy el sol, ¿verdad? Cristo es el sol. Yo soy un rayo, una luz. ¿La luz de quién? La luz de Dios. ¿Sí? Como dice en el libro de Hechos, te he puesto, capítulo 13, el verso 47, te he puesto para luz de qué. Esas son palabras del apóstol. Dijo él, yo no soy el sol. Yo soy ¿qué? Luz. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? Sí, te he puesto para luz de qué. Para que sea que salvación hasta lo último de qué. De la tierra. Por eso, aquel 14 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Estábamos esperando la respuesta de Dios, porque estábamos ¿qué? Orando
Estábamos pidiendo a Dios que nos consolara, porque había pasado algo triste. Había pasado también algo justo, ¿verdad? Algo justo también. Que Él descansara ¿de qué? De todo su trabajo y mereciera su descanso eterno en los brazos del Señor, el apóstol Samuel Joaquín. Pero llegó el 8 de diciembre, cuando se nos notificó que, ¿verdad?, que el apóstol del Señor había que dormido. ¿Por qué relaciona esto su hermano dirá con el tema? ¿Verdad? Porque el 8 de diciembre no sabíamos lo que iba a pasar con quién, con nosotros. No sabíamos qué iba a suceder, ni sabíamos qué, el plan de Dios. ¿Quién sabía el plan de Dios? No sabíamos, ni conocíamos lo que Dios iba a hacer, y cuándo lo iba a hacer, y en qué persona lo iba a hacer. Todos estábamos como ciegos. Estábamos ciegos, no sabíamos, pero no estábamos muertos. Porque ese mismo instante, Él se arrodilló, el apóstol del Señor, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Digo, qué hermoso momento para nosotros, ¿verdad? Lo encierro porque ese no era para Él lo que Dios le dijo, pero también era para nosotros, y en especial para nosotros. ¿Por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Yo recuerdo que en una ocasión el apóstol del Señor contaba su testimonio y él dijo, yo no le voy a decir nada al pueblo. Y le contestó el Señor, yo me voy a encargar. ¿Sí? Y su hermano a veces, a lo mejor en la torpeza, le digo, varón de Dios, así le dijo usted al Señor que usted no iba a hacer nada. Y me contesta el apóstol, sí, David, así le dije al Señor que yo no iba a hacer nada. Bendito sea Dios. Él no dijo nada, pero hay alguien que nos dijo, que dictó en nuestro corazón, que lo grabó en nuestro corazón, que Él es apóstol de Jesucristo. Pasaron 7 días, 6 días, del 8 al 14, en oraciones, ¿verdad? En peticiones. ¿Había júbilo? ¿Había alegría? No, estábamos esperando la respuesta de Dios. La respuesta, ¿verdad? Y la respuesta fue, ¿se acuerda aquel día 14 aquí donde se paró el apóstol del Señor por acá? Yo soy Nazón Joaquín. ¿Qué pasó aquel día? Saltemos como becerro de manada. Y creo que cada uno de nosotros se acuerda dónde estaba, en el lugar donde estaba sentado, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo cuando recibió esta hermosa noticia? Yo recuerdo, yo estaba detrás de aquella columna, de esta de allá. Yo recuerdo muy bien. Cuando oí su nombre, empecé a saltar, empecé a hablar lenguas. ¿Por qué? Porque llegó la alegría, ¿sí? Llegó el júbilo, llegó la fiesta. No que estábamos muertos de ninguna manera, pensábamos, nos imaginábamos, pero no. En la iglesia había paz, en la iglesia había quietud, en la iglesia había calma, había tranquilidad, había serenidad, había fortaleza que se respiraba en las calles. Tranquilidad, ¿verdad? Qué bendición Dios nos dio. Por eso hoy somos nosotros hijos de la libertad, por la gracia de nuestro Dios. Estamos de fiesta.
No solamente cuando el varón de Dios cumplió, discúlpeme, no es ofensivo. No cuando él cumplió sus 50 años. Nosotros no lo honramos solamente en ese día. Lo honramos con nuestra fidelidad. Lo honramos con nuestra obediencia. Lo honramos con nuestra constancia. Lo honramos con nuestro amor. Por eso lo mandó Dios. ¿A predicar qué? Dice, a predicar el año agradable al Señor. Y sigue predicando el apóstol del Señor. El año agradable de libertad. Bendito sea la gracia del que vive y reina para siempre. Por eso entendemos ahora las palabras de aquel hombre llamado Abisaí, y lo vamos a leer en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, el verso 17, dice así, amén. Hasta ahí Dios le paga a nuestra hermana. Bendito sea el Señor. Hemos leído 21, 17 de segunda de Samuel. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, en la ayuda del rey David, e hirió al filisteo y lo mató. David, ¿dónde iba? David iba al frente, iba a la guerra siempre con sus soldados. ¿Y qué iba a hacer? Iban a matar ¿a quién? A rey David. Pero ellos, fíjense, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros, ¿dónde? A la batalla. ¿Qué querían ellos? Preservar, cuidar la vida de quién, la vida del hombre de Dios. Porque ¿qué representa la vida del hombre de Dios? Decía el proverbista, dice, en la alegría del rostro del rey está la vida. Sí. Ese. El hombre de Dios, ¿qué representa? Vida. Representa libertad. Sí. Un enviado, apóstol que decía enviado. Y para nosotros un apóstol significa ¿qué? Libertad. Muchos se están agregando. Hay visita hoy que nos honra con su presencia. ¿Sí? Y la autoridad, la presencia de un apóstol de Jesucristo da vida, da libertad. Como el Padre me envió, así a vosotros ¿o qué? ¿Os envío? Por eso dice, te he puesto. ¿Para qué? Para luz de los gentiles, para que sea ¿qué? Salvación hasta lo último de ¿qué? ¿Qué representa un apóstol del Señor? Representa salvación, representa vida, representa consuelo, representa refugio. Sí, el apóstol del Señor para nosotros representa a Cristo. Él es el representante de quién. ¿Sí? Hacemos la función de qué? De embajadores. ¿Sí? ¿Representan a quién? A Jesucristo. Por eso dijeron los hombres de David. Dice, más de aquí en adelante con nosotros, perdón, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de qué. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué sentían ellos? Y sabían ellos, no solamente que sentían, sino que ellos sabían
que la presencia del hombre de Dios, David, representaba la vida de quién, representaba la vida del pueblo. Por eso un apóstol representa libertad, ¿sí? Representa la vida. ¿Para quién? Para aquellos que han creído, ¿verdad? Porque dice olor, dice en el libro de Corintios, ¿verdad? Dice olor de vida. ¿Para quién? Olor de vida para vida. ¿Para quién? Para aquellos que han creído en la elección de Dios. ¿Y olor de muerte? Para aquellos que no creen, para aquellos que no lo han recibido, para aquellos que no lo han aceptado. Pero para nosotros, ¿quién es el apóstol del Señor? ¿Qué representa? Representa vida. Sí. ¿Por qué representa vida? Porque a través de su doctrina, a través de su palabra, sí, a través de su autoridad, sí, le digo el Señor al apóstol: a ti te doy la llave del reino de los cielos, con la cual puedes cerrar y abrir. Por eso reconocemos la importancia de la elección, ¿sí? Y que la elección trajo a nosotros. La elección trae vida. Por eso decimos a continuación: no sea que apague la lámpara de ¿qué? De Israel. Es importante un hombre de Dios. Es indispensable. Sin hombre de Dios no hay ¿qué? No hay salvación, no hay perdón, no hay misericordia. Por eso decimos en la alabanza que hemos entonado: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y luz les esclareció. Hay una luz en la tierra, muy hermosa, muy grande, ¿verdad? Que su fulgor esparce donde, a todos lugares. Sí, es la elección divina de Dios, que es nuestro hermano Nazón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Y hacemos mención: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Por eso, y vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 16, verso 14. Amén. Hasta ahí Dios le paga a nuestro hermano. Dios le pague. Dice, hemos leído el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predican? Luego dice el verso 15 y aclara todo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? ¿Cómo predicarán si no fueren qué? ¿Se necesita que haya un enviado para poder libertar a los cautivos, a los que están presos? Sí. El apóstol del Señor, ¿verdad?, ha sido enviado no solamente para su pueblo, especialmente para su pueblo, pero también para los gentiles, también para el mundo entero. Sí, dice, para que sea, ¿dónde?
¿Salvación hasta dónde? ¿Hasta lo último de la tierra? Sí, por eso nos dice la palabra, ¿y cómo predicarán si no fuere enviado? Un enviado de Dios nos ha enseñado cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser a cada día. El domingo pasado yo he oído toda la semana, aquí estuve entre vosotros toda la semana y oía yo la explicación de la semana el día lunes, ¿verdad? Esa enseñanza apostólica acerca del matrimonio, ¿sí? Es enseñanza para que nos vaya bien, para que tengamos una vida mejor. Y no solamente en el matrimonio, sino el apóstol del Señor tiene multitudes de cosas que nos enseña para que nuestra vida sea mucho mejor y mucho mejor. Sí. Por eso, hermanos, gracias a Dios, Dios envió a su siervo para consolarnos el día 14 y para llevarnos a la vida eterna. Por eso, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y cuán hermosos son los pies de los que anuncian que la paz, de los que la anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Qué anuncia el hombre de Dios? Anuncia las buenas nuevas de salvación, aporta la paz, ¿verdad? El día 14, ¿qué cambió súbitamente? 8 días, bueno, les digo un poquito, aunque había paz, había calma, pero fue una pausa, dice la hermana, pero había también incertidumbre, no sabíamos nada, ¿verdad? Por eso no conocíamos el plan de Dios, pero cuando Dios manifestó, cuando dijo el hermano Gilberto, Nazón, ¿verdad? De parte de Dios, ¿sí? Nazón en mi escogido. ¿Qué sucedió? ¿Alegría? ¿Júbilo? Siguió, por eso dice el apóstol del Señor, y lo marqué bien para que no se me olvidara, el jubileo empezó el 6 de abril 1926. Desde entonces, en la tierra hay voz de júbilo, hay cántico de alegría, ¿sí? Por esto que digo, Cristo le dice a Juan el profeta, dígale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados. Por eso Cristo le dijo, sí, porque Cristo es libertad, sí, y Cristo cuando fue y ascendió a los cielos dejó a sus apóstoles, sí, cierto, que un tiempo y la mitad de otro tiempo hubo oscuridad sobre la faz de la tierra, pero llegó el hermoso día, ¿verdad? Ese hermoso día queda grabado en nosotros. Por eso no podemos olvidar el 6 de abril. No podemos olvidar el 9 de junio. No vivir del pasado. Qué bonito era con el hermano. No. La fe ha crecido. Porque si todavía vivimos en esa fe, no. La fe ha crecido con la ayuda de Dios. ¿Sí? Por eso, conforme crezca vuestra fe. ¿Verdad? Y voy a hacer paréntesis. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo el apóstol, por la inmadurez de nosotros, tardó en declarar lo que él era por la gracia de Dios, apóstol de Jesucristo? El apóstol Samuel, más de 10 años. ¿Por qué? ¿Verdad? Por eso, conforme crezca nuestra fe, veremos al apóstol Nazón Joaquín con la gloria que Dios le ha dado, y hermosa gloria el Señor le ha dado. Por eso decimos, viva la elección,
viva el elegido de Dios y que Dios le conceda todas sus peticiones, porque en sus peticiones estamos nosotros. Sí, decía él, en cada oración que yo hago me acuerdo de vosotros, en cada momento. Vosotros sois la razón de mi vivir. Dios le pague a su siervo y nosotros le vamos a mostrar que lo amamos con nuestra fidelidad, con nuestra integridad, que la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano, sino que hemos ido y que vamos mejorando. No somos perfectos, tenemos todavía muchas cosas, pero con la ayuda de Dios vamos mejorando a cada día en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿verdad? Para terminar voy a leer una porción de las Escrituras que dice en el libro de Pedro, en primera, 1:10, dice, y los profetas, 1:10, primera de Pedro, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué, de esta salvación. No cabe duda que ellos también quisieron ¿qué? Ver, quisieron gustar, probar, anhelaban también, pero a ellos solamente se les fue permitido escribir, redactar, inspiración de Dios, lo que iba ¿qué? A suceder. Y hoy nosotros, aquella profecía que fue anunciada y los profetas que profetizaron, indagaron acerca de qué, de esta gracia, pues nosotros hoy, ahora somos participantes de esa gracia. A Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo. Su hermano, porque ha terminado, que lo que hemos recordado haya sido para la honra y la gloria de nuestro Dios.